«Feliz cumpleaños, papá», dijo mi hija, cargando mi maleta hasta la puerta del asilo. Su esposo sonreía como si aquello fuera un regalo y no una traición. Pero al entrar a la oficina del director, éste se levantó sorprendido, con el rostro pálido de asombro. La maleta estaba junto a la puerta principal de mi casa, inmóvil como un ataúd. La observé desde el umbral de la cocina, con la taza de café temblando en mi mano. Cuero marrón, cierres de latón, la misma que Ellen y yo compramos para nuestra luna de miel hace 45 años. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Pero yo no la había empacado. Ni siquiera la había tocado desde que la guardamos en el armario después de su funeral. Mis pies descalzos se enfriaban contra el piso de madera mientras me acercaba. El cierre estaba completamente cerrado, las esquinas abultadas por ropa metida a toda prisa. Del bolsillo lateral sobresalía un papel, con mi letra, pero más temblorosa de lo habitual. Howard Lester, Silver Oaks Residential Care. Meredith. Llamé hacia las escaleras, aunque sabía que no estaba. La casa me devolvió mi propia voz, hueca y confundida. La fotografía de Ellen me miraba desde la repisa de la chimenea, el marco plateado reflejando la luz de la mañana. Llevaba aquel vestido azul de mi cumpleaños número 65, el último que celebramos juntos. Ese día insistió en hornear mi tarta de cereza favorita, aunque sus manos ya estaban demasiado débiles por los tratamientos. «Me consientes demasiado», le dije entonces. «Para eso están las esposas», rió, con harina en la mejilla. El recuerdo me golpeó en el pecho como un puñetazo. Ellen jamás habría permitido lo que fuera que estuviera ocurriendo. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. En la pantalla apareció el nombre de Meredith. «Feliz cumpleaños, papá», dijo, con una alegría tan artificial que dolía. «Tenemos una sorpresa muy especial para ti hoy. Prepárate a las 2 en punto. Meredith, hay una maleta junto a la puerta». «¿Tú?» «Solo prepárate, papá». El calor se esfumó de su voz como agua escapando de una jarra rota. «No hagas esto más difícil de lo que debe ser». «¿Más difícil que qué?» La garganta se me cerró. Pensaba hornear tu tarta de cereza favorita. Tal vez tú y Trevor podrían quedarse a cenar, como antes, cuando... «Ya veremos. Solo prepárate». La línea se cortó. Me quedé con el teléfono pegado al oído mucho después del tono de desconexión, como si aferrarme pudiera traerla de vuelta, como si pudiera devolverme a la hija que solía robarme masa cruda del bol de mezcla. Con las manos temblorosas, comencé a sacar ingredientes de la despensa: harina, azúcar, el frasco de cerezas que Ellen había conservado el último verano que pasamos juntos. Necesitaba normalidad. El ritual de medir y mezclar. El consuelo de la tradición. Pero la bolsa de harina se me cayó, cubriendo la encimera de blanco, el azúcar crujió bajo mis pies. Las cerezas, las de Ellen, rodaron por el suelo de la cocina como pequeñas gotas de sangre. Me vi reflejado en la ventana sobre el fregadero. 70 años, cabello plateado y despeinado, pijama arrugado por una noche sin descanso. ¿Cuándo me había convertido en este extraño frágil? Cuando mi propia hija empezó a hablarme como si ya no estuviera aquí. Aún así, la masa para la base salió adelante, pese a mis dedos temblorosos. La extendí con cuidado y la coloqué en el molde favorito de Ellen, el de cerámica con pequeñas rosas en el borde, el mismo que Meredith siempre admiraba de niña. Para la 1:30, la tarta ya se enfriaba sobre la rejilla, llenando la casa con ese aroma a hogar. Puse la mesa con la vajilla de nuestra boda, 3 puestos perfectamente ordenados, platos blancos con bordes dorados, reservados para ocasiones especiales, y servilletas de tela que Ellen había bordado a mano. Quizás me equivocaba. Tal vez esta sorpresa fuera algo bueno. Una fiesta, una celebración, una oportunidad para sentirnos familia otra vez. Quizás la maleta fuera para un viaje especial de fin de semana. A las 2 en punto exactas, escuché llantas sobre la grava. Entre las cortinas de encaje vi el SUV plateado de Meredith entrar al camino.
Ella iba en el asiento del copiloto, revisando su teléfono. Trevor conducía, con el rostro serio y concentrado. Ninguno miró hacia la casa donde yo los esperaba. La tarta enfriaba a mis espaldas, intacta. La maleta esperaba junto a la puerta, con ropa que no había elegido. Y algo dentro de mi pecho comenzó a resquebrajarse, como el hielo de un río en primavera. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar, aún con los paños de cocina en la mano. «Papá», dijo Meredith, dándome un abrazo mecánico, sus brazos apenas tocando mis hombros antes de apartarse. Olía a perfume caro y a prisa. El apretón de manos de Trevor fue demasiado firme y breve. Sus ojos se deslizaron hacia la maleta, calculando. «¿Listo para irnos, Howard?» En realidad, la tarta de cereza acaba de enfriarse. Es la receta de tu madre, Meredith. ¿Por qué no pasan un momento? Puse la mesa con la vajilla buena y puedo envolverles una por... No hay tiempo, papá, interrumpió, con ese filo en la voz tan cortante como vidrio roto. Ya vamos tarde. Trevor ya estaba levantando mi maleta, cargándola hacia el coche sin pedir permiso. Aquella invasión casual de mi espacio y mis cosas encendió un calor de rabia en mi cara. ¿Tarde para qué, exactamente?, pregunté. Pero ya se alejaban hacia el SV. Eché una última mirada a mi casa, el columpio del porche donde Ellen y yo veíamos atardecer, el jardín que cuidó hasta su último verano, la puerta con su aldaba de bronce, gastada por décadas de visitas. ¿La volvería a ver esta noche? ¿Mañana? Me colocaron en el asiento trasero como a un niño. Trevor puso música demasiado alta, un ritmo electrónico que hacía imposible conversar. Cuando intenté bajar el volumen, Meredith me fulminó con la mirada desde el espejo retrovisor. Pasamos por Washington Park, donde le enseñé a Meredith a dar de comer a los patos cuando tenía 6 años. Su pequeña mano aferraba la mía mientras lanzábamos migas al estanque. ¿Recuerdas cuando me rogabas que te trajera aquí cada domingo?, pregunté, inclinándome hacia adelante, desesperado por cerrar la distancia que crecía entre nosotros. «Ajá», respondió, sin apartar la vista de su teléfono. La ruta nos llevó por la cafetería de Mel, donde Ellen y yo tomábamos café y tarta todos los domingos después de misa. Pasamos la biblioteca donde yo hacía de voluntario leyendo a los niños. La ferretería donde trabajé después de jubilarme de ingeniería, ayudando a jóvenes propietarios con sus proyectos. Cada lugar se sentía como una despedida que yo no había elegido. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté finalmente, cuando tomamos un camino desconocido hacia el este. Trevor me miró por el espejo, con una sonrisa afilada y satisfecha. A un lugar donde serás mucho más feliz, Howard. Confía en nosotros. La palabra confiar me supo amarga. Cuando mi hija y su esposo empezaron a hablar de mí, y no conmigo. ¿Cuándo había dejado de ser papá para convertirme en Howard? Meredith tecleaba rápido en su teléfono, sus dedos volando sobre la pantalla. Alcancé a leer fragmentos. Por fin lo hacemos, y será mucho mejor así. La luz azul del aparato iluminaba su rostro, dándole un aspecto frío y extraño, casi irreconocible. 20 minutos después, apareció ante nosotros Silver Oaks, una enorme instalación moderna con jardines perfectamente recortados y una entrada circular. La arquitectura era puro cristal y acero, diseñada para parecer cara, no acogedora. Un letrero en la entrada rezaba: Silver Oaks Residential Care, donde la vida comienza de nuevo. Sentí que el estómago me caía en picada. ¿Venimos a visitar a alguien?, pregunté. Meredith giró en su asiento, recuperando ese brillo artificial en la voz. «Feliz cumpleaños, papá. Este es tu nuevo hogar». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. El pecho se me apretó, robándome el aire. ¿Nuevo hogar? La tarta de cereza que había horneado se quedaba abandonada en mi cocina. La mesa puesta con la vajilla de Ellen seguiría vacía. Y la maleta que yo no había empacado contenía ropa para una vida que yo no había elegido. Trevor estacionó bajo el pórtico cubierto, ya estirando la mano hacia las llaves.
A través del parabrisas vi a varios residentes en silla de ruedas en la terraza, mirando sin expresión el cuidado paisaje. Esto es temporal, ¿verdad? Mi voz sonó pequeña, casi suplicante. Solo hasta que... Vamos a ver cómo te adaptas primero, respondió Meredith, evitando mi mirada. El motor del coche hacía un leve tic-tic mientras se enfriaba. A lo lejos se escuchaba el zumbido de las cortadoras de césped manteniendo la perfección del lugar. Todo tan pulcro, tan ordenado, tan definitivo. Yo seguía inmóvil en el asiento trasero, mientras ellos bajaban con movimientos eficaces y ensayados. Esto no era una sorpresa. Era una ejecución, y yo era el único que no lo había visto venir. Trevor arrancó mi maleta del maletero con más fuerza de la necesaria. El cuero raspó contra la carrocería. «Puedo ayudarte con eso», ofrecí, pero él me hizo un gesto con la mano. «Ya lo tenemos controlado, Howard». Su tono fue seco, como si yo ya no fuera capaz de nada. Meredith miró su reloj por tercera vez en 2 minutos, el pie golpeando el asfalto. No me miraba, su atención estaba fija en las puertas automáticas de cristal. «¿Cuánto tiempo voy a quedarme aquí?», pregunté mientras caminábamos hacia la entrada. «Primero veamos cómo te adaptas», repitió, esquivando la respuesta. Las llaves de mi casa seguían en mi llavero, pesadas y familiares en el bolsillo. Si esto era temporal, ¿por qué se sentía tan permanente? ¿Por qué habían empaquetado toda mi vida en una sola maleta? «Es por tu propio bien, papá», dijo Meredith con una entonación ensayada, como quien recita un guión. «Ya no eres joven, y sinceramente no podemos darte el cuidado que necesitas. Pero yo les compré esa casa en Beaverton», respondí, sintiendo como la desesperación me arañaba la voz. Financié la cafetería de Trevor cuando ningún banco quería hacerlo. Nunca les pedí nada a cambio, excepto cuando olvidas dónde dejas las llaves, interrumpió Meredith, cortándome como si mis palabras fueran ruido molesto. El mes pasado no recordabas dónde habías estacionado en el supermercado. Son señales de alerta, papá. Trevor asintió con una sonrisa de vendedor perfectamente colocada. Aquí tendrás enfermeras las 24 horas, gimnasio, incluso clases de yoga. Mucho mejor que estar solo en esa casa enorme y vacía. Esa casa enorme y vacía, donde la crié. Donde Ellen y yo construimos 45 años de recuerdos. Donde la tarta que horneé esta mañana aún esperaba, perfumando la cocina. Mientras nos acercábamos a la entrada, capté fragmentos de su conversación en voz baja. Creían que el ruido de la fuente cercana cubriría sus palabras, pero mi oído seguía agudo. «Ahora por fin podemos vender su casa», murmuró Trevor. «El agente inmobiliario cree que podemos sacar al menos $800,000, susurró Meredith. «Tal vez más, si la presentamos bien». El hielo me recorrió las venas. $800,000. La casa por la que Ellen y yo nos habíamos sacrificado, pintando cada habitación con nuestras propias manos, soñando con envejecer allí juntos. Ya habían hablado con un agente. Ya habían planeado mi vida, según sus márgenes de ganancia. Recordé todas las veces que los había ayudado. El pago inicial de su primer apartamento, el préstamo para el coche cuando Trevor tenía el crédito por los suelos, la inversión que salvó su cafetería durante la pandemia. Cada abrazo, cada llamada de cumpleaños, cada cena familiar, ¿habían sido parte de un cálculo de mi valor neto? Las piernas me temblaban al entrar al vestíbulo. Suelo de mármol reflejando luces fluorescentes. Cuadros genéricos en las paredes, paisajes impresos en masa que no significaban nada para nadie. El aire olía a desinfectante y a resignación. «Bueno, aquí está», dijo Meredith, forzando otra sonrisa mientras hacía un gesto amplio. «¿No es precioso?». Un anciano en silla de ruedas miraba por la ventana hacia el estacionamiento. Una mujer con andador avanzaba lentamente, sin familia a la vista. El silencio era espeso, roto solo por el susurro del aire acondicionado y el ruido lejano de un televisor. «Vendremos pronto a visitarte», dijo Meredith, inclinándose para un abrazo mecánico.
Sus labios apenas rozaron mi mejilla, fríos y fugaces. Trevor me dio un último apretón de manos. «Cuídate, Howard». Ya se alejaban, con la relajación visible en sus hombros y el paso acelerado. No miraron atrás. Ni una vez. A través de las puertas de cristal, los vi subir al SUV y marcharse. Probablemente ya estuvieran discutiendo cómo gastar el dinero de mi casa. Me quedé solo en el vestíbulo, con la maleta a mis pies, comprendiendo al fin la magnitud de lo que había pasado. Esto no tenía nada que ver con mi salud o mi seguridad. Era por esos $800,000 y por librarse del inconveniente de un padre anciano que ya no les era útil. Las puertas automáticas se cerraron suavemente detrás de mí, sellando mi nueva realidad. A lo lejos, un televisor transmitía concursos para un salón vacío. Una enfermera pasó junto a mí, sus zapatos chirriando sobre el piso brillante, sin siquiera mirarme. Ya no era Howard Lester, ingeniero jubilado, esposo amoroso, padre generoso. Era un residente. Un problema resuelto. Una casa vendida. Pero mientras me quedaba allí, algo frío y calculador comenzó a cristalizar en mi interior. Me habían subestimado en lo esencial. Sabían de la casa, pero no de la cartera de inversiones que Ellen y yo habíamos construido. Sabían mi edad, pero no mis contactos. Sabían de mi soledad, pero no de mi capacidad para pensar estratégicamente. Tomé la maleta y caminé hacia la recepción, con mis pasos resonando en aquel espacio estéril. Si querían jugar con mi vida, estaban a punto de descubrir que 70 años de experiencia me habían enseñado unas cuantas cosas sobre ganar. Señor Lester, una voz femenina interrumpió mi espiral de pensamientos. Soy Jennifer, su coordinadora de atención. Se acercó con la simpatía ensayada de quien ha dado el mismo discurso cientos de veces. Llevaba un uniforme cómodo, zapatillas suaves y en su gafete, una foto que parecía optimista sobre trabajar con residentes mayores. Su sonrisa no llegaba a los ojos. ¿Listo para ver su nuevo hogar? La seguí a través del suelo de mármol, mis pasos resonando en el espacio estéril. El asa de la maleta se sentía extraña en mi mano. Había sido empacada por otras manos, con ropa elegida por alguien que no me conocía. Jennifer hablaba de los horarios de comida y de las actividades, mientras yo examinaba cada detalle del lugar con ojo de ingeniero. Paredes beige, supuestamente para transmitir calma, pero que solo lograban aburrimiento. Música clásica a bajo volumen, seguramente elegida por un comité para no ofender a nadie. El ascensor subió con un murmullo. Segundo piso, habitación 237. Aquí estamos, dijo Jennifer con un entusiasmo casi maníaco, abriendo la puerta con una tarjeta magnética. Su propio espacio privado. La habitación era más pequeña que el vestidor de mi casa. Cama individual con sábanas blancas de uso industrial. Una cómoda que parecía sacada de un dormitorio universitario. Una única ventana con vista al estacionamiento, y desde ahí pude ver que el SUV de Meredith ya se había perdido entre el tráfico. La cena es a las 5 en punto, continuó Jennifer, señalando un calendario junto a la puerta. La sala de actividades está al final del pasillo, por si quiere socializar. La fisioterapia comienza el lunes, si su médico lo recomienda. Me dejó solo con una alegre promesa de pasar más tarde. La puerta se cerró con un clic definitivo. El silencio me golpeó los oídos. Afuera, los coches circulaban por el estacionamiento como glóbulos por arterias, con propósito, rumbo a algún lugar, viviendo vidas reales. Me senté pesadamente en la cama, el colchón blando y ajeno. La maleta esperaba, como prueba de mi nueva condición. Mis manos temblaban mientras abría el cierre. Dentro, camisas que reconocía pero que no había usado en años. Calcetines con agujeros que Ellen jamás habría tolerado. Ropa interior que merecía estar en el cesto de trapos. Pero faltaba algo. El reloj de oro de Ellen, el Rolex que me regaló en nuestro 25 aniversario, grabado en la parte trasera con siempre tuya. He desaparecido. Los álbumes familiares con la infancia de Meredith,
nuestros viajes a Europa, 45 años de matrimonio, desaparecidos. Mis cuadernos de ingeniería, encuadernados en cuero, con décadas de ideas de invenciones, planes de negocio, documentos fundacionales, desaparecidos. Revisé cada bolsillo, cada pliegue de tela. Nada. Ella se había llevado todo lo que importaba, todo lo que demostraba quién era y quién había sido, dejándome solo con los restos de un armario de viejo. Estas cosas solo ocupan espacio, papá. La voz de Meredith resonó en mi memoria de su última visita para ayudarme. Había insistido en organizar mi armario, revisando mis cajones. Yo, ingenuo, había agradecido su atención, casi complacido de que quisiera pasar tiempo conmigo. Los gemelos de plata que Ellen me compró en nuestra primera Navidad juntos, desaparecidos tras esa visita. La caja de joyas de Ellen, vaciada durante una de sus limpiezas de primavera. Ella lo llamaba despejar. Decía que me ayudaba a simplificar mi vida. En realidad, había estado borrando mi vida pieza a pieza, recuerdo a recuerdo. Me puse de pie junto a la ventana, observando cómo la costa de Oregón se sumergía en la oscuridad del atardecer. Los faros de los coches cortaban la penumbra mientras la gente normal volvía a casa, mientras yo estaba atrapado en esta caja estéril. Pero Meredith había cometido un error crucial. Ella veía a un anciano solo, vulnerable y dependiente. No veía al ingeniero que había construido un imperio de dispositivos médicos desde cero. No conocía la fundación que Ellen y yo habíamos creado, ni las conexiones que había mantenido, ni los recursos que ella jamás imaginaría. A lo lejos, escuché el suave din del ascensor y pasos en el pasillo. Un miembro del personal entraba por la puerta principal. Era momento de recordarles exactamente con quién estaban tratando. Recorrí Silver Oaks con determinación, mi paso firme a pesar de la alfombra institucional diseñada para amortiguar el sonido. Los pasillos contaban una historia que mi ojo de ingeniero podía leer con facilidad, recortes de presupuesto por todas partes. Estaciones de enfermería con poco personal. Residentes sentados solos en áreas comunes, mirando sin ver televisores en silencio que emitían concursos que nadie seguía. El ala administrativa se notaba distinta de inmediato. Alfombra más gruesa, auténticas obras de arte en lugar de impresiones masivas, muebles que sugerían comodidad en lugar de mera funcionalidad. La secretaria levantó la vista de su computadora cuando me acerqué. Necesito hablar con el señor Fitzpatrick de inmediato. ¿Se trata de su alojamiento? Puedo llamar a Jennifer. Se trata de irregularidades en la documentación. Dígale que Howard Lester está aquí. Ella habló en voz baja por teléfono y luego me miró con sorpresa. Lo verá enseguida, señor Lester. La puerta del despacho se abrió antes de que llegara. Fitzpatrick estaba detrás de su escritorio, la taza de café le temblaba en la mano. Su rostro había perdido color bajo su bronceado administrativo. ¿Usted es Howard Lester, el fundador de MedTech Innovations? Así es. Me senté frente a él sin esperar invitación. Y quiero ver mi expediente de admisión completo. Cada documento. Las manos de Fitzpatrick temblaron al sacar una carpeta manila del cajón. Señor Lester, debo decir que cuando llegó la documentación esta mañana, no teníamos idea. Enséñeme. Extendió los papeles sobre el escritorio como un croupier mostrando sus cartas. Autorización de poder notarial, formularios de evaluación médica, información de contacto de emergencia. Examiné cada página con la misma precisión meticulosa con la que levanté mi empresa desde cero. La firma en el poder notarial era claramente falsificada. Meredith había practicado, pero no había imitado el leve temblor que desarrollé en la mano izquierda tras la muerte de Ellen. La evaluación médica era completamente inventada. Jamás había conocido al médico cuyo nombre figuraba abajo. Los contactos de emergencia solo incluían a Meredith, como si no tuviera otros familiares, amigos o vínculos profesionales. ¿Quién presentó estos documentos? Pregunté con una voz tan precisa como el bisturí de un cirujano. Su hija los trajo esta mañana, dijo que había tenido algunos episodios de confusión y que la familia creía. Esa no es mi firma,
Lo interrumpí, señalando el poder notarial, y jamás he visto a este doctor Morrison que supuestamente evaluó mi capacidad mental. El rostro de Fitzpatrick pasó de pálido a gris. Señor Lester, si hay irregularidades en la documentación, explíqueme sus protocolos de admisión. ¿Qué procedimientos de verificación siguen? Se lanzó a una explicación nerviosa sobre los requisitos estatales, la supervisión legal, las responsabilidades. Admitió que Silver Oaks atravesaba problemas financieros y que las inspecciones estatales recientes habían sido complicadas. La reputación del centro debía mantenerse, sobre todo con familias influyentes. ¿Y qué ocurre cuando un centro admite a alguien con documentos falsificados? Eso sería, la voz de Fitzpatrick se quebró levemente, un asunto legal serio. Fraude criminal. Privación ilegal de libertad. Podríamos perder nuestra licencia. Dejé que sus palabras flotaran en el aire mientras estudiaba su expresión, cada vez más tensa y pálida. Afuera, por la ventana, el océano Pacífico se extendía hasta el horizonte, con olas rompiendo contra las rocas con la paciencia eterna del tiempo. Creo que tenemos un problema significativo aquí, señor Fitzpatrick. Señor Lester, por favor, entienda, no teníamos manera de saberlo. Estoy seguro de que no. Me puse de pie lentamente, dejando los documentos falsificados esparcidos sobre su escritorio como pruebas en una escena del crimen. Necesitaré algo de tiempo para considerar mis opciones. Por supuesto, lo que necesite. Haremos todo lo posible para corregir esto. Caminé hacia la puerta, pero me detuve con la mano sobre el picaporte. Una cosa más, ¿cuánto tiempo lleva Silver Oaks con problemas financieros? Su silencio me lo dijo todo. El camino de regreso a mi habitación se sintió distinto. Cada paso tenía peso, propósito, el andar medido de alguien que sabe exactamente dónde están las palancas del poder. Observaba las instalaciones con nuevos ojos, no como una víctima arrojada allí contra su voluntad, sino como alguien que pronto podría tomar decisiones sobre su futuro. Una anciana estaba sola en la sala de actividades, luchando con un crucigrama entre dedos artríticos. Un hombre en silla de ruedas miraba por la ventana hacia el estacionamiento, esperando visitas que quizá nunca llegarían. El personal se movía con eficiencia, pero sin calidez, marcando casillas en formularios en vez de conectar con las personas a su cargo. De vuelta en la habitación 237, me senté junto a la ventana. El Pacífico se oscurecía con la llegada de la noche, las olas rompiendo contra la costa rocosa con un ritmo tan firme e implacable como el paso del tiempo. Ellen adoraba mirar el mar. Hace que nuestros problemas parezcan más pequeños, solía decir, con su mano cálida entre las mías en la terraza de nuestra casa. Nuestra casa. La misma que Meredith planeaba vender por $800,000. La memoria me arrastró de vuelta al Silicon Valley de 1979, cuando los ordenadores personales eran juguetes experimentales y la tecnología médica se limitaba a estetoscopios y radiografías. Ellen y yo trabajábamos jornadas de 18 horas en un garaje, desarrollando los primeros monitores cardíacos portátiles capaces de transmitir datos de forma inalámbrica a hospitales. Mette Chanebashchens nació de un escritorio prestado y una visión, tecnología al servicio de la humanidad. No solo estamos construyendo una empresa, me dijo él en la noche antes de nuestra salida a bolsa. Estamos construyendo un legado. Cuando tengamos lo suficiente, Howard, lo usaremos para ayudar a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. De esa promesa nació la Fundación Lester, inversiones estratégicas en tecnología médica, financiamiento para investigación y eventualmente participación en residencias de mayores en todo el noroeste del Pacífico. Ellen insistía en supervisar personalmente cada centro. Quería asegurarse de que nuestro dinero mejorara vidas, no solo generara beneficios. Silver Oaks fue una de nuestras primeras inversiones, un 15% de participación, suficiente para influir en las políticas, pero no para controlar las operaciones diarias. Ellen creía en su misión de dignidad e independencia para las personas mayores. Le habría destrozado ver en lo que se había convertido. Meredith no tenía ni idea. Para ella, yo era solo un viejo ingeniero, viviendo de la seguridad social y del valor acumulado de mi casa.
Jamás mostró interés por la fundación, ni preguntó por mis relaciones empresariales, ni intentó entender la infraestructura que Ellen y yo habíamos levantado juntos. En su mente, yo ya estaba muerto, solo era un cuerpo molesto que seguía respirando. Saqué mi teléfono y recorrí contactos que no llamaba desde hacía meses. Marcus Henley, abogado general de la fundación. Sarah Chen, nuestra gestora de inversiones. La doctora Rebecca Santos, encargada de nuestras iniciativas en salud. Gente que entendía que la fundación no era solo dinero, era poder aplicado con precisión y propósito. Las olas del océano parecían latir con la voz de Ellen. Usa lo que construimos, Howard. Haz que importe. Me quedé de pie junto a la ventana mientras la puesta de sol pintaba el cielo de dorados y carmesí. A mi espalda, los sonidos institucionales de Silver Oak seguían, avisos de cena, rondas de medicación, la desesperación silenciosa de quienes esperaban la muerte. Pero yo no estaba entre ellos. No ahora. Meredith había despertado algo que no comprendía. Esto ya no era solo una venganza personal. Era un cambio sistémico. Era usar las herramientas que Ellen y yo habíamos creado para transformar no solo mi situación, sino la de todos los olvidados, rechazados o descartados por familiares que veían cifras y no seres humanos. Toqué el número de Marcus Henley en la pantalla. Era hora de recordarle al mundo que Howard Lester no estaba muerto. A la mañana siguiente de mi llamada a Marcus, estaba en el comedor de Silver Oaks, observando cómo el amanecer pintaba el Pacífico en tonos de oro y ámbar. Otros residentes pasaban con sus bandejas de desayuno, evitando la mirada, tratándome aún como a otro damnificado, sin saber en qué me había convertido en cuestión de horas. Marcus había trabajado toda la noche con nuestro equipo legal. Para las 8 de la mañana, 3 abogados ya estaban en Portland, con documentos que desmontarían el elaborado fraude de Meredith, pieza por pieza. Señor Lester, Jennifer se acercó a mi mesa, su habitual simpatía cambiada por un respeto nervioso. El señor Fitzpatrick quiere verlo en su oficina. Lo encontré paseando detrás de su escritorio, teléfono en mano, con gotas de sudor en la frente pese a la frescura de la mañana. Al verme, colgó de inmediato. Era nuestra compañía de seguros, dijo sin preámbulos. Están muy preocupados por la posible responsabilidad legal. Si alguien fue admitido con documentos falsificados, ese alguien tiene un nombre, lo interrumpí en voz baja. Y ese alguien construyó la empresa que revolucionó el monitoreo cardíaco en los años 80. Le sugiero que lo recuerde. La nuez de su garganta subió y bajó al tragar saliva. Por supuesto, señor Lester. Lo que quiero decir es que queremos cooperar plenamente con cualquier investigación. Bien. Porque la detective Morrison, de la División de Fraudes de la Policía de Portland, estará aquí a las 10. Necesitará acceso a todos los expedientes de admisión, entrevistas al personal y las grabaciones de seguridad del 20 de abril. ¿Ya contactó a la policía? Me incorporé lentamente, viendo mi reflejo en la ventana detrás de su escritorio. He contactado a todos los que debían saberlo. La Fiscalía abrirá una investigación formal por abuso a mayores y falsificación de documentos. La Junta Estatal de Licencias quiere revisar los procedimientos de admisión de Silver Oaks, y el Consejo Directivo de mi fundación está muy interesado en cómo se ha gestionado su inversión. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí la satisfacción de ver cómo el color se le drenaba del rostro a otra persona. Fitzpatrick se dejó caer en su silla como un globo desinflado. ¿Qué podemos hacer para enmendar esto? Pueden empezar por tratar a cada residente aquí con la dignidad que merece, respondí. Y prepárese para explicarles a los investigadores lo fácil que fue para su centro dejarse engañar por una mujer con un poder notarial falsificado. Lo dejé con ese pensamiento y caminé de regreso a mi habitación. Por la ventana, vi un coche patrulla estacionándose en el área de visitas. La detective Morrison, puntual como un reloj. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Allanamiento ejecutado en la casa de M a las 7 de la mañana, encontradas las joyas de Ellen, tus cuadernos de ingeniería, fotos familiares. Todo documentado como evidencia. Otro mensaje llegó enseguida.
Los registros bancarios del negocio de Trevor muestran un pago a un falsificador de documentos. Tenemos la cadena completa de pruebas. Dejé el teléfono a un lado y abrí la ventana para respirar el aire salino. En algún lugar de la ciudad, Meredith probablemente estaba descubriendo que su meticulosa planificación había pasado por alto un detalle crucial. Nunca se había tomado la molestia de conocer quién era realmente su padre. La brisa matutina del océano traía el sonido de gaviotas llamándose unas a otras sobre las olas. Me recordó a Ellen, que adoraba verlas lanzarse en picada para pescar desde nuestra terraza. Siempre decía que eran cazadoras pacientes, esperando el momento exacto para atacar. Abajo, en el estacionamiento, la detective Morrison salía de su coche, maletín en mano. «Perfecto, Ellen, justo a tiempo», murmuré. Morrison era más joven de lo que esperaba, quizá unos 40, con esa mirada aguda que solo se adquiere tras años desentrañando fraudes financieros. Se instaló en la sala de conferencias de Silver Oaks como una cirujana preparando sus instrumentos. «Señor Lester», dijo, sin perder tiempo, «he revisado las pruebas preliminares que sus abogados nos entregaron. Esto parece un fraude sistemático que se extendió durante varios meses». Fitzpatrick se removió incómodo en su silla junto a mí. «Detective, quiero enfatizar que Silver Oaks no tenía conocimiento de...» «Señor Fitzpatrick», lo interrumpió Morrison sin levantar la vista de la pantalla, «los procedimientos de su centro forman parte de esta investigación. Limítese a responder lo que le pregunte». Se volvió hacia mí. «Empecemos con la cronología. ¿Cuándo notó por primera vez que faltaban objetos personales en su casa?» El reloj de Ellen desapareció en febrero, durante lo que Meredith llamó una sesión de despeje. Los álbumes familiares se esfumaron en marzo, cuando me ayudó a organizar el estudio. Mis cuadernos de ingeniería, 40 años de ideas y anotaciones, desaparecieron tras su visita de abril. Morrison tecleaba con rapidez. ¿La confrontó por esos objetos? Confiaba en ella. Me dijo que me estaba volviendo olvidadizo, que estaba protegiendo cosas valiosas para que no se extraviaran. La admisión me supo amarga. Había creído a mi propia hija cuando me dijo que necesitaba ayuda. Y el poder notarial falsificado, continuó Morrison. Fitzpatrick sacó el documento con las manos temblorosas. Morrison lo examinó con una lupa, comparándolo con mi firma real en mi identificación. «Los trazos no coinciden», observó. Quien lo falsificó practicó, pero no pudo replicar el leve temblor en su mano dominante. «¿Cuándo apareció ese temblor?», preguntó. «Después de la muerte de Ellen». «Estrés». Meredith lo habría sabido, si le hubiera importado. Morrison fotografió el documento desde varios ángulos. «Encontramos la herramienta de falsificación en la casa de su hija esta mañana. Un cuaderno de prácticas con docenas de intentos de su firma. Y, curiosamente, un recibo por un formulario de evaluación médica comprado a una empresa que vende documentos falsos con fines de broma. Diplomas falsos, certificados humorísticos y, aparentemente, informes médicos fraudulentos para declarar incapaces a familiares. La crueldad casual de todo aquello me golpeó como un puñetazo. Meredith no había usado una red sofisticada. Había comprado mi incompetencia mental en Internet como quien compra un regalo de broma. «Hay más», prosiguió Morrison. La cuenta empresarial de su yerno muestra un pago de $1.500 a un tal Derek Coulter, falsificador con antecedentes por fraude a personas mayores. Ya ha aceptado testificar a cambio de una reducción de pena. Fitzpatrick emitió un sonido ahogado. $1.500 para destruir la vida de un hombre? En realidad, aclaró Morrison, revisando sus notas, lo registraron como servicios de consultoría. Muy profesional. Incluso pidieron recibo. Me mostró fotos tomadas durante el allanamiento, mi mesa del comedor cubierta de bolsas con pruebas, las joyas de Ellen dispuestas como piezas de un rompecabezas, mis cuadernos de ingeniería, sus cubiertas de cuero suavizadas por décadas de uso, fotos familiares esparcidas sobre la encimera de la cocina, donde Meredith aparentemente había decidido qué recuerdos borrar. «Lo más interesante», dijo Morrison, «es lo metódico que fue todo.
Su hija creó un rastro documental para probar su supuesta incompetencia, mientras eliminaba cualquier evidencia de sus logros reales. Es como si intentara reescribir la historia. Por la ventana de la sala de conferencias, vi a Edna en su silla de ruedas leyendo en el patio y a Lial preparando un tablero de ajedrez, aunque el club llevaba meses cancelado por recortes presupuestarios. Personas viviendo vidas reducidas porque las instituciones priorizan el beneficio sobre la dignidad. Detective Morrison, ¿qué ocurre ahora? Acusación formal ante el gran jurado, probablemente en 2 semanas. Abuso a mayores, fraude, conspiración, robo de identidad. Su hija y su yerno podrían enfrentar penas de prisión considerables si son declarados culpables. Cerró su portátil con un chasquido definitivo. Señor Lester, en 20 años de investigar delitos financieros, nunca había visto una cadena de pruebas tan completa. Ellos mismos documentaron su conspiración criminal. Cuando se fue, me quedé solo en la sala, mirando el océano Pacífico a través de las ventanas salpicadas de sal. En algún lugar de Portland, Meredith seguramente estaba reuniéndose con abogados, aprendiendo que su padre no era el anciano indefenso que creía estar borrando. Mi teléfono sonó. Era Marcus. Howard, tienes que ver las noticias de la noche. La noticia estaba en todos los televisores de Silver Oaks. Los residentes se congregaban en la sala común, olvidando sus bandejas de cena, mientras el presentador anunciaba la historia que marcaría el legado de mi hija. La policía de Portland ha arrestado a una empresaria local y a su esposo por cargos de abuso a mayores y fraude. Meredith Walsh y Trevor Walsh presuntamente falsificaron documentos para internar a su padre de 70 años en una residencia en contra de su voluntad. La foto de Meredith llenó la pantalla, una imagen profesional de la web de su cafetería, sonrisas y calidez artificial. La ironía no se me escapó. La víctima, Howard Lester, es fundador de MedTech Innovations y reconocido filántropo en Portland. Según la policía, los sospechosos robaron sistemáticamente pertenencias personales y planeaban vender su casa para financiar su negocio en quiebra. Edna acercó su silla a la mía. Señor Lester, ¿esa es realmente su hija? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Meredith. Después de 3 días de silencio, por fin llamaba. Papá, por favor, tienes que detener a la policía. Todo esto es un malentendido. Me aparté a un rincón tranquilo antes de contestar. ¿Un malentendido? Falsificaste documentos legales. Robaste las joyas de Ellen. Me declaraste mentalmente incompetente. Estábamos intentando ayudarte. La casa es demasiado grande. Estás solo. Basta. Mi voz llevaba décadas de autoridad acumulada. Deja de mentir. Sé lo de los $1,500 a Derek Coulter. Sé lo de las firmas de práctica. También sé lo de tu plan para vender mi casa. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Papá, si esto llega a juicio, destruirá nuestro negocio. El fondo universitario de Aiden. Deberías haber pensado en Aiden antes de decidir borrar a tu propio padre. Colgué. 20 minutos después, volvió a sonar mi teléfono. Esta vez era Aiden. Abuelo, acabo de ver las noticias. No tenía idea de lo que mamá y papá estaban planeando. Escuchar su voz, joven, confundida, avergonzada, me recordó que en la codicia de algunos siempre quedan inocentes atrapados en el fuego cruzado. Lo sé, hijo. ¿Es cierto? ¿De verdad robaron las cosas de la abuela Ellen? Sí. Hubo una larga pausa. Lo siento mucho, abuelo. Si lo hubiera sabido. Esto no es culpa tuya, Aiden. Tus padres tomaron sus decisiones. ¿Qué pasará ahora? Por la ventana, observé cómo la puesta de sol pintaba el océano en tonos de naranja y dorado. Ellen habría adorado esa vista. Habría perdonado a Meredith al instante, buscando alguna forma de justificar lo injustificable. Pero Ellen ya no estaba, y yo estaba cansado de ser la víctima de todos. Ahora tus padres se enfrentarán las consecuencias de sus actos. Y tú decidirás qué tipo de hombre quieres ser.
A la mañana siguiente, una furgoneta de noticias estaba aparcada frente a Silver Oaks. La cafetería de Trevor tenía una fila de manifestantes con carteles que decían: «El abuso a mayores no es un negocio y a la cárcel los ladrones». Sus reseñas en Yelp se habían desplomado durante la noche. En mi teléfono, 17 llamadas perdidas de Meredith. Las borré sin escucharlas. 2 días después, entré en la sala de conferencias de Silver Oaks y encontré a 5 miembros de la junta de pie, esperando con respeto alrededor de una mesa de caoba pulida. El contraste con mi última visita allí era evidente. En lugar de ser escoltado como un paciente confundido, entraba como alguien cuya presencia imponía atención. «Señor Lester», comenzó Fitzpatrick, sin el menor rastro de la condescendencia anterior, «sería un honor que considerara unirse a nuestra junta de supervisión de atención al paciente». Los demás asintieron con la deferencia que normalmente se reserva a los grandes donantes, y supongo que lo era. «Acepto», respondí, sentándome en la silla que me habían preparado, con la condición de que la dignidad de los residentes esté siempre por encima de los márgenes de beneficio. Patricia Chen, exadministradora hospitalaria y miembro de la Junta, se inclinó hacia adelante. «Hemos revisado sus recomendaciones preliminares: restauración del club de ajedrez, renovación de la biblioteca, programa de arteterapia. ¿Cuál es la inversión proyectada?» $300.000 el primer año. Abrí la carpeta que Marcus había preparado. «La Fundación Lester cubrirá todos los gastos. La dignidad no tiene precio». La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de las plumas tomando notas. Aprendí hace tiempo que los números concretos hacen que las ideas abstractas se vuelvan reales. «Señor Lester», preguntó James Rivera, otro miembro de la Junta, «¿cuál es su cronograma de implementación?» «El club de ajedrez reanuda actividades el próximo martes. Ya contacté con Lial Brennan para coordinar. Es un excelente jugador que ha estado sin estimulación intelectual. La renovación de la biblioteca comienza el lunes, con libros en letra grande llegando el jueves. El programa de arteterapia empieza la semana siguiente con estudiantes del Community College de Portland». Deslicé unas fotografías sobre la mesa: la sala de actividades vacía, las zonas comunes anticuadas, las estaciones de enfermería con personal insuficiente. Esto no son simples partidas presupuestarias. Son vidas humanas. Recorrimos las instalaciones juntos y observé cómo cambiaban sus expresiones al ver Silver Oaks con ojos de residente, no de administrador. Edna nos mostró su pequeña colección de libros, disculpándose por su mal estado. Lial nos enseñó jugadas de ajedrez en un tablero improvisado con cartón y tapones de botellas. «Este espacio podría albergar 20 mesas de ajedrez», les dije, señalando la sala de recreación desaprovechada. «Y esta pared sería perfecta para exhibir las obras de arte de los residentes». El doctor Martínez, también miembro de la Junta, asintió con atención. «La participación de los residentes mejoraría enormemente. La participación, la salud física, la estimulación mental, la satisfacción familiar, todo está conectado», coincidí. «La atención de calidad no es cara cuando se miden los resultados correctos». De regreso en la sala de conferencias, firmé los documentos de nombramiento ante sus miradas casi reverentes. Luego siguieron los papeles de compromiso de la Fundación, que hacían legalmente vinculante la financiación. «Una cosa más», añadí, cerrando la pluma con deliberación: «quiero revisiones mensuales de progreso con la opinión directa de los residentes. No encuestas de satisfacción, sino conversaciones reales sobre lo que necesitan para mantener su dignidad». «Por supuesto, señor Lester, lo que usted considere mejor», respondió Fitzpatrick, visiblemente nervioso. De camino a mi habitación, sentí la presencia de Ellen en cada pasillo, en las mejoras de iluminación planificadas, en la esperanza que empezaba a reemplazar la resignación en los rostros de los residentes. Ella siempre decía que el dinero sin propósito era solo papel, y el propósito sin recursos, solo un deseo. Yo ahora tenía ambas cosas. Al llegar a la habitación 237, mi teléfono sonó. Era Marcus, con novedades sobre la estrategia mediática en el caso de Meredith. Era hora de asegurar que la victoria legal se tradujera en un cambio duradero. Para mayo,
La historia había dejado de ser una noticia local y se había convertido en una advertencia nacional sobre el abuso a mayores. Veía la cobertura desde la sala común, rodeado de residentes que se habían convertido en celebridades inesperadas. Pareja local acusada de estafar a padre anciano comparece en el tribunal, anunció la presentadora, mientras en pantalla aparecían imágenes de Meredith y Trevor esquivando a la prensa. Meredith y Trevor Walsh enfrentan múltiples cargos por un esquema sistemático para robar a Howard Lester, fundador de Medtech Innovations. Lial negó con la cabeza, indignado. ¿Cómo puede alguien hacerle eso a su propio padre? La cámara cambió a una entrevista con la fiscal. Los acusados falsificaron poderes notariales, fabricaron evaluaciones médicas y robaron sistemáticamente objetos de valor familiar durante varios meses. Esto es abuso a mayores en su forma más calculada. Esa noche, Aiden me ayudó a navegar la tormenta en redes sociales que envolvía a sus padres. La cuenta de Instagram de Meredith, antes llena de fotos familiares cuidadosamente seleccionadas, se había convertido en un cementerio de comentarios furiosos. «Mira esto», dijo Aiden, desplazándose por las respuestas a su última publicación, una foto de ella y Trevor sonriendo en la cafetería. «Asqueroso. ¿Cómo puede alguien hacerle esto a su propio padre anciano?» Las reseñas de sus negocios mostraban una historia aún más dura. Habían pasado de 4 estrellas a 1 estrella y media casi de la noche a la mañana. Cliente tras cliente explicaba por qué ya no podían apoyar a un negocio dirigido por personas que abusaban de familiares mayores. «Solíamos venir todas las mañanas», decía una reseña en Yelp, pero sabiendo lo que le hicieron a su padre, el café sabe amargo. Un canal local entrevistó a antiguos clientes frente a la tienda principal. «No puedo dar dinero a gente que falsifica documentos para robarle a su propio padre», dijo una mujer de mediana edad. «Tiene que haber consecuencias para ese tipo de conducta». Trevor apareció en un programa local de negocios intentando hacer control de daños, y solo lo empeoró. Cuando el entrevistador le preguntó sobre la evaluación médica falsificada, tartamudeó hablando de malentendidos y dinámicas familiares. «Pero, señor Walsh», insistió el reportero, la policía encontró el pago a un falsificador de documentos en la cuenta de su negocio. «¿Cómo explicas eso?» La expresión de Trevor, como un ciervo atrapado por las luces de un coche, lo decía todo. En cuestión de horas, los vídeos con sus respuestas torpes se volvieron virales en redes sociales, acompañados de hashtags como #el abuso a los mayores es real y #justicia para Howard. Meredith intentó su propia entrevista con un presentador local supuestamente amistoso, pero las preguntas resultaron más punzantes de lo que esperaba. «Solo queríamos garantizar su seguridad y bienestar», insistió, con una compostura que empezaba a resquebrajarse. «Entonces, ¿por qué falsificar documentos legales? ¿Por qué no involucrar a su padre en la decisión? Él no siempre recuerda las cosas con claridad. El señor Lester fundó una empresa de tecnología médica y dirige una fundación multimillonaria. Administradores hospitalarios de toda la región lo describen como una persona lúcida y comprometida. ¿Está sugiriendo que todos están equivocados?» La entrevista terminó con Meredith abandonando la cámara, visiblemente incómoda. Para junio, su negocio se hundía. Las noticias locales informaban sobre despidos en sus cafeterías, alquileres sin pagar y riesgo de desalojo. La comunidad había hablado con sus carteras, y el veredicto era unánime. Una noche, sonó mi teléfono. Era Aiden, ahora con 18 años y preparándose para la universidad. «Abuelo, he estado pensando en cambiar mi carrera a gestión de organizaciones sin ánimo de lucro. Quiero aprender a dirigir una fundación correctamente». A través de mi ventana, el océano Pacífico reflejaba la puesta de sol en tonos dorados y carmesí. Ellen habría estado orgullosa del joven en el que Aiden se estaba convirtiendo, a pesar de las decisiones de sus padres. «Es excelente, hijo. La fundación necesitará a alguien que entienda que la verdadera riqueza está en ayudar a los demás». Un año de transformación estaba casi completo. El 20 de abril de 2025, exactamente un año después, me encontraba nuevamente en mi cocina,
con la luz de la mañana entrando por las ventanas que daban al jardín que Ellen y yo habíamos plantado juntos. El aroma de una tarta de cereza en el horno llenaba la casa, igual que en aquella mañana terrible de 12 meses atrás. Pero todo lo demás había cambiado. Mi maleta estaba en el armario, donde debía estar. El joyero de Ellen había regresado a nuestro dormitorio, cada pieza cuidadosamente devuelta tras servir como evidencia. Los álbumes de fotos familiares volvían a alinear la estantería del salón, contando tiempos más felices en los que aún creía en el amor de mi hija. El timbre sonó exactamente a las 2. No era Meredith, ella cumplía una condena de 18 meses por abuso a mayores y fraude. Era Aiden, ahora con 19 años y estudiando gestión de fundaciones en la Universidad Estatal de Portland. «Feliz cumpleaños, abuelo», dijo, abrazándome con calidez genuina, algo que sus padres jamás habían sabido darme. Nos sentamos en la mesa de cocina que Ellen y yo habíamos elegido hacía 40 años, mientras le explicaba los documentos de la fundación que heredaría. «Tu bisabuela Ellen creía que la riqueza era una herramienta para la dignidad», le dije, mientras él firmaba los papeles de sucesión. Solía decir que el dinero sin propósito es solo papel con números. «Lo entiendo, abuelo. Prometo honrar lo que tú y la bisabuela construyeron». Juntos condujimos hasta Silver Oaks para lo que ya era mi reunión semanal de la junta. La transformación era asombrosa. Mesas de ajedrez ocupaban la sala de recreación, donde 15 residentes jugaban con concentración. En la nueva biblioteca, Edna leía cuentos a niños visitantes de la escuela primaria Lincoln. Las sesiones de arteterapia llenaban el ala este de risas y creatividad. «Señor Lester», me llamó Lial desde su partida de ajedrez con un nieto visitante, «venga a ver el calendario del grupo de filosofía. La próxima semana debatiremos sobre Aristóteles». En el tablón de anuncios, junto a la entrada, se exhibían cartas de agradecimiento de residentes y familias. La nota de Edna, escrita con su cuidada caligrafía, decía: «Usted devolvió la dignidad a personas olvidadas». Otra hija, cuya madre ahora prosperaba allí, escribió: «Mamá es feliz por primera vez en 3 años». El informe trimestral de Fitzpatrick mostraba resultados concretos: lista de espera para ingresar, reconocimiento estatal como centro modelo, retención de personal un 60% más alta. Nuestra calificación de excelencia nos coloca en el 5% superior del estado, dijo con orgullo. La excelencia es consecuencia natural de tratar a las personas como seres humanos y no como inventario, respondí. De vuelta en mi cocina, al caer la tarde, coloqué una vela sobre la tarta de cereza. No por soledad esta vez, sino por celebración. Las paredes estaban decoradas con obras de arte de los residentes de Silver Oaks. Acuarelas de paisajes marinos, retratos al carboncillo, piezas abstractas que hablaban de mentes aún creativas y vivas. Junto a la foto de Ellen había una imagen del centro transformado, residentes jugando ajedrez, leyendo, pintando, conversando con familias visitantes y en sus rostros, la paz y la dignidad que Ellen y yo siempre creímos que toda persona merecía. Encendí la vela y hablé a la cocina silenciosa. «Feliz cumpleaños, Howard. Elegiste justicia sobre venganza, transformación sobre destrucción». El teléfono sonó. Era Aiden, llamando desde su dormitorio universitario. «Abuelo, quería contarte sobre mi clase de gestión de fundaciones. Estudiamos tu transformación de Silver Oaks como ejemplo de cómo la filantropía estratégica puede generar un cambio sistémico». Por la ventana, el Pacífico reflejaba la última luz del día. A lo lejos, las gaviotas se llamaban unas a otras sobre las olas. «Cazadoras pacientes», solía decir Ellen, «que saben exactamente cuándo atacar». Tomé el teléfono, rodeado de pruebas de un año que había convertido la traición en propósito, la soledad en legado y la victimización en victoria. «Cuéntamelo todo, hijo. Tenemos un trabajo importante por delante».